Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una de las consecuencias más graves que ha tenido para Rusia el iniciar el conflicto en Ucrania fueron esas sanciones económicas. Ahora nos parecen lejanas, pero esas sanciones económicas que pusieron los países occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, que fueron muy contraproducentes, que han provocado, una devaluación del rublo, han provocado muchísimas cosas. La cuestión es que no es la primera vez en la historia que se interponen este tipo de sanciones económicas, y Rusia no ha sido la primera víctima, por decirlo así. Eso sí, casi nunca han acabado consiguiendo esas sanciones el objetivo que se perseguía. Hoy en Simple Política, 5 ejemplos de sanciones económicas que no salieron demasiado bien. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como decimos, siempre traemos un ranking, alguna lista en los lunes, y lo que hemos hecho es traernos a Javier Bustos precisamente para traernos un top 5 o al menos una lista de 5 momentos, en esta ocasión, 5 sanciones económicas, 5 países que han sufrido sanciones económicas, como las que está sufriendo ahora mismo Rusia, y cuyo objetivo final no queda claro que se acabase consiguiendo. Como decimos, conectamos con Javier y lo contamos. Javier Bustos, Javier, muy buenas. Muy buenas, Adrián. Hoy hablamos de sanciones económicas. La semana pasada, aprovechando entre comillas, la guerra en Ucrania y la tensión nuclear que se genera cuando llegamos a un punto como este, repasamos 5 momentos en los que ha habido una grave tensión nuclear. Esta semana vamos con otro tema que ha sido muy importante en el último mes y poco, que son todas las sanciones económicas que le han ido cayendo tanto privadas como públicas, de buena parte del mundo, a Rusia. Y lo que vamos a hacer en este episodio es ver momentos de la historia, países, en los cuales esas sanciones económicas podemos considerar que han sido un fracaso. Antes de nada, decir que consideramos un fracaso porque no cumplieron del todo aquello para lo que estaban creadas, ¿verdad? Es un poquito esa la intención, ver para qué se sancionaba ese país y si realmente acabó pasando algo, o sea, realmente se consiguió o no. Claro, sí, con todo esto del contexto de Rusia, lo que se nos ha venido diciendo, ¿no?, desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, es el tema que las sanciones son como el arma, ¿no?, para no entrar en guerra y que tienen un objetivo muy claro. Pero lo que nos demuestra estos 5 casos que traemos hoy es que en realidad la mayoría de veces las sanciones no consiguen cumplir su objetivo. Sí, no, además es como tú dices, es más las veces que no lo consiguen que sí lo consiguen, y es lo que vamos a ver hoy. Antes de empezar viendo estos países o estos casos en los cuales las sanciones económicas han acabado siendo un fracaso, hablemos de historia, porque viendo un poco la preparación del guión hay una cosa que me ha creado mucha curiosidad, y es el origen de entre países estas sanciones económicas que tratan de, cambiar el destino de un país. Exacto, como curiosidad, como bien dices, esto de las sanciones ni es nuevo, sí es europeo, eso sí lo confirmamos, pero es un invento europeo. Es un invento europeo, pero no es nuevo. En concreto tenemos que viajar hasta el año 1806. O sea, hace ya unos poquitos, sí, cuando bajo la mano de Napoleón en Francia, en su enfrentamiento con Reino Unido, ¿vale? Siempre la mítica pelea entre Francia y Reino Unido siempre han estado ahí vigentes, sí, prohibió a los países europeos comerciar con Londres, con la idea, obviamente, de paralizarla económicamente. ¿Qué ocurrió? Bueno, el problema es que ese embargo que se creó no se consiguió cumplir a rajatabla. Además, uno de los principales problemas es que, claro, en aquel momento Gran Bretaña era también un gran imperio, todavía no era del todo, pero bueno, era medio imperio. Y claro, hacer eso perjudicaba más a los propios países europeos que hacerle caso a Napoleón. Pero ahí tiene su origen el concepto de las sanciones económicas.
Sí, bueno, y ya te digo, desde el siglo XIX hasta la actualidad, bueno, lo estamos viendo, como decíamos, con el caso de Rusia, que no es una práctica que se haya abandonado, sino todo lo contrario. En este mismo siglo XXI, no solo Rusia ha sufrido este tipo de sanciones, sino otros muchísimos países, y ya no es una cuestión solo de la Unión Europea o de los países europeos, pero vamos a repasar, como decimos, esas 5 ocasiones en las cuales esas sanciones económicas han sido claramente un fracaso. Y Javier, empezamos por casa, empezamos cerquita. ¿Qué tal si te digo bienvenido, Mr. Marshall? La película, el plan Marshall. Exacto. Bueno, como bien sabrán casi todo el mundo que nos escuche, España fue uno de los países que después de la Segunda Guerra Mundial recibió las primeras sanciones económicas. ¿Por qué? Porque el régimen de Franco apoyaba o era aliado o medio aliado de la Alemania nazi. De esta forma, España fue uno de los países que sufre las primeras sanciones económicas, excluyéndose de la famosa ayuda de reparto económico conocidas como el Plan Marshall. En concreto, a España se le apartó momentáneamente, sin embargo, debido a nuestra posición geoestratégica, poco después, que la famosa película recogía, ¿no? Bienvenido, Mr. Marshall. Correcto. España recibió las ayudas oportunas para el mantenimiento de las bases militares, que también luego se hizo extensible a la economía civil. Sí, no, la verdad que en España claro, al final también en esa época, cuando nos quedamos solos, especialmente, claro, al final estabas, bueno, prácticamente, a ver, no solo, pero bueno, que prácticamente solo. ¿No? Esas sanciones económicas, además, muchas veces pasa eso, que son países que o quieres dejar solo o directamente estás solo contra el mundo. Claro, y más esta vez, después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo claro en Europa era acabar, ¿no?, con la dictadura y demás, y volver a que todas las potencias europeas o de Occidente fueran todas democracias, libres y toda la película. Claro, en ese encaje de bolillo Franco no pegaba ni con cola, ¿no? ¿Qué se hace? Pues sancionamos para que rectifique. Claro, lo que no tuvieron en cuenta fue que nosotros tenemos una posición geoestratégica y Estados Unidos dijo, ojito, a ver si esta gente se nos va. Interesa. Ojito, que eso me interesa. Claro, es como en el capítulo anterior, ¿no? A ver si me pone aquí Rusia los misiles y la liamos, ¿no? Mejor le damos un poco de dinero y ya está. Otro país, por salir un poquito de España, otro país al cual se le ha tratado de condicionar su política y condicionar especialmente su política internacional a través de las sanciones es Irak. Porque básicamente no nos engañemos, cuando se trata de sanciones económicas, lo que tú tratas es de condicionar la política internacional o la dirección que va a tomar tu diplomacia o tu comercio internacional. A Irak se le ha intentado siempre dirigir por el buen camino a través de sanciones. Y la verdad es que han sido un fracaso lo que son las sanciones. ¿Por qué? Porque a Irak solo se le ha conseguido llevar por donde tú querías a través de intervenciones militares. Es decir, allá donde Occidente quería que fuese Irak, el mayor éxito que se ha tenido en ese país ha sido a través de intervenciones militares, por lo que el objetivo de evitar un conflicto armado está claro que no se cumple. Las sanciones económicas no le sirvieron de nada en Irak ni en los años... O sea, a Occidente hacia Irak, ni en los años 90, ni por supuesto en el siglo XXI. Recordemos la guerra de Irak de 2003, y hablando de la guerra de Irak de 2003, este es el caso que queríamos comentar precisamente, cómo a Irak se le ha tratado siempre de de alguna manera condicionar. No pudo ser con sanciones económicas. Hoy hablamos de fracasos de sanciones económicas. Sinceramente, tampoco me atrevo a decir que las intervenciones militares fueran un éxito. Lo único que ha habido es el derrocamiento de Saddam Hussein, pero claro, luego hablaríamos de a qué precio y bla, bla, bla. O sea que tampoco podríamos estar hablando de que eso haya sido un éxito. Solo podemos decir que las sanciones económicas en Irak, la historia de las últimas décadas, nos demuestra que también, como decían antiguamente en el hormiguero, fracaso absoluto. Exacto, en el caso de España, de Franco, se quería derrocar al régimen y no pudo durar más, o sea, porque Franco murió, o sea, el fallo fue ese. En la segunda se quería evitar la intervención militar y no fue una vez, sino 2 veces. Sí. Y ahora nos vamos, país cercano, a Afganistán. En concreto, Jimmy Carter ordenó el embargo de los granos de la Unión Soviética después
de que se invadiera Afganistán, de ahí que fuera el origen que mencionábamos acerca de Irak. Como represalia contra la Unión Soviética por esa invasión de Afganistán, que además en los años 80 tuvo bastante repercusión. ¿Qué ocurrió en este caso? Se sancionó a la Unión Soviética con, no sé, se le podía comprar grano. Sí. ¿Qué ocurrió? Que la sanción que pretendía ser más dañina para la Unión Soviética que para el resto del mundo acabó volviéndose en contra, ¿vale? Que es un poco como lo que pasa... Claro, como lo que ha pasado desde hace unas semanas, la intención de no comprar gas a Rusia, bueno, obviamente tiene un efecto en la economía rusa, pero también en la dependencia que tiene la Unión Europea. O estoy pensando más aún, la primera semana de marzo que hubo una reunión entre Estados Unidos y Venezuela, precisamente porque como Estados Unidos dice, no te quiero comprar petróleo a Rusia, pues claro, enemigos acérrimos se vuelven amigos y por lo que veo, por lo que cuentas, en esta época, en este embargo que pretendía hacer Jimmy Carter, bueno, que hizo Jimmy Carter, las cosas no acabaron saliendo como él pensaba. Exacto, el grano al final se disparó los precios porque, bueno, uno de los mayores proveedores actualmente, también tenemos ese problema en Europa, porque Rusia sigue siendo uno de los mayores proveedores de grano, claro. Se le volvió en contra, bueno, total, que al final tuvieron que levantar la sanción a posteriori y tampoco consiguió su objetivo, que en este caso era recluir a la economía rusa. Sí, no, y al final, en este caso. Una de las peores cosas casi para tu imagen política internacional es recoger cable. ¿No? Porque otra cosa es que digas, mira, esto me está saliendo mal, pero tiro para adelante. Y encima si recoges cable, ya es como que queda todavía muy... O sea, muy demasiada es como un fail, pero elevado al cuadrado eso. Sí. Seguimos en Estados Unidos, para el siguiente episodio en el que una sanción económica, como le pasó a Jimmy Carter, no acaba saliendo del todo bien. Y es que nos vamos con un homólogo de Jimmy Carter, en este caso nos vamos con el siguiente mandatario en los Estados Unidos en los años 80, Ronald Reagan, que también tuvo su propio fracaso. Y a Ronald Reagan se le dice, no, el liberalismo, es Dios. Bueno, también tuvo su propio... Bueno, no uno, sino varios fracasos. En este caso hablemos de sanciones económicas. Ronald Reagan pretendía prohibir la venta del equipo necesario para construir gaseoductos entre Siberia y Europa Occidental. La idea es bastante clara. Intentar que Rusia, bueno, que en este caso que la Unión Soviética saliese perjudicada, que la Unión Soviética no pudiese, lo que ahora nos parece evidente y una realidad, que es esa conexión de gas entre la Unión Soviética, actualmente Rusia, y Europa. Bueno, pues lo que ahora nos parece bastante evidente, en ese momento no lo era tanto, y lo que intentaba Reagan era prohibir esa venta de todo lo necesario para construir el gasoducto. El problema es que, como ya le pasó a Jimmy Carter y parece que no aprendió la lección, los principales perjudicados de esto no fueron los soviéticos, sino sus aliados europeos, que presionaron a Estados Unidos para que levantara las sanciones. Es decir, aquí, Javier, lo que tenemos es a los europeos diciendo, anda, recoge cable, amigo, recoge. Sí, te lo iba a decir justo, ¿no? Digo, esta es la segunda recogida de cable Pero es que además aquí es como, amigo, recoge cable que nos estés ahogando. Claro, es que el gran problema que ocurre con esta clase de sanciones, ¿no? O sea, te pones muy bravo, pero no piensas en las consecuencias. Entonces, oye, lo queramos o no lo queramos, Europa desde finales de la Segunda Guerra Mundial es hiper mega dependiente energéticamente de Rusia. O sea, no se puede evitar, ¿no? Sí. Ahora, a principio antes del conflicto de Rusia y Ucrania, Australia planteaba hacer un gasoducto porque decían que podían darnos gas a un precio decente, esto y lo otro. Sí, pero que Australia no está ahí al lado. Bueno, o sea, ya. Es el problema que tenemos, la ventaja con Rusia, es que las instalaciones son más baratas y toda la cosa, pues estamos geográficamente en un espacio relativamente cercano. Claro, pero tienes ese problema y es lo que estamos viendo desde hace semanas, que claro, las sanciones económicas, algunas son un boomerang. Es evidente que le haces daño a Rusia y que, aunque no lo quieran reconocer, hace mucho daño. Pero algunas de ellas es un boomerang y es saber quién aguanta más y quién puede aguantar. Entonces, es algo complicado. Pero sin duda, hablando de sanciones económicas, llegamos al final y vamos, yo creo que, coméntanos, Javier, porque y yo creo que alguien estará esperando todavía dos países que no hemos comentado, que ya no es ni sanciones económicas, hablamos directamente de embargos, hablamos de décadas de
presión económica contra dos países y que tampoco ha funcionado, que son el claro ejemplo, el número uno, la Champions League del fracaso. Oye, luego dejadnos comentarios si creéis que es un fracaso o no, pero yo creo que fracaso en cuanto a décadas de presión. Claro, es fracaso en tanto en cuanto que el objetivo que querían conseguir... Claro, el objetivo principal no está cumplido. Claro. No está cumplido y adicionalmente no parece que se vaya a cumplir. O sea, no se ve vista de ello, ¿no? Exacto. En este caso, como decía, son los dos claros ejemplos de que las sanciones económicas no son suficientes. Bueno, sanciones económicas, embargo y otros varios, incluso grandes periodos de aislamiento del sistema internacional, que no han servido para derrocar, en este caso, a dos regímenes que era como el gran objetivo. En concreto hablamos de Corea del Norte y de Cuba. Ambos regímenes autoritarios, nada democráticos, y que se han intentado aislar, sancionar, embargar, todo con el fin de, bueno, apartarlos del mundo, con la idea de que acabaran siendo democracia, fieles o, digamos, más en la línea de lo que marca Occidente. Sí, sí. Y ahí siguen. Sí, no, además... El norte y con los Castro. Bueno, ya no, ¿quién gobernaba en Cuba? Eres Raúl, ¿no? Sí, no, pero me parece que ahora me has pillado así en un de esto, pero yo diría que, o sea, que ya está ya en un segundo plano, si no me equivoco, pero me has pillado ahora que nos van a tener que improvisar, me sale un poco mal, pero nos hace que algunos de nuestros oyentes, seguramente en los comentarios, nos van a poner incluso en mayúsculas todo lo que piensen sobre quién está gobernando en Cuba. Pero déjame que yo sí que iba a hacer una cosa. Hace justo un mes, el 3 de marzo en concreto, hay un podcast que ya he recomendado yo aquí alguna vez, que es de la BBC, se llama BBC Inquirer, y cada jueves se preguntan algo, intentan responder algo, ¿no? Bueno, pues hace un mes se preguntaban si las sanciones contra Rusia iban a ser efectivas. ¿Cómo lo hacían? Repasando estos países que estás diciendo. Si habían funcionado o no en Corea del Norte, en Cuba. Obviamente la respuesta era que no. ¿Por qué? Porque repetimos lo que hemos dicho al inicio. Para considerar fracaso es que estas sanciones tienen un objetivo. En Rusia, acabar con la guerra, acabar con lo que está pasando. En Cuba o Corea del Norte, cambiar el régimen o acabar con el régimen actual. Y como eso no está sucediendo, por eso incluso desde la BBC y su podcast se consideraba que esto era un fracaso. Eso sí, desde ese podcast de la BBC comentaban un ejemplo, porque vamos a comentar también un ejemplo de que sale bien la cosa, de sanción económica que salió bastante bien. Y casualmente, preparando este episodio, Javier, tú también lo has tenido en cuenta. Háblanos o déjanos por lo menos con buen sabor de boca en este final de episodio. Un caso en el cual podemos decir que las sanciones internacionales acabaron medianamente bien. En este caso, el ejemplo positivo que siempre se destaca porque sí cumplió su objetivo fue Sudáfrica. En concreto, el castigo aplicado contra el régimen racista de Pretoria, marcado por importantes desinversiones, fue sobre todo un tema económico, como la mayoría que hemos tratado, la prohibición de la venta de armas y posteriormente un embargo sobre el petróleo, que como sabemos es una de las vertientes más importantes, sin duda. Es que, exacto. Consecuencia, toda esta serie de, que yo creo que un poco lo que se pretendía en Cuba, en Corea del Norte, etcétera, toda esta serie de embargos sí propiciaron que acabaran siendo como se considera que fueron como el germen o el punto clave para la abolición del apartheid. Claro, no estamos diciendo que haya, y ni tan siquiera cuando lo repasaban en ese podcast que os recomendamos, que fuese una relación directa, pero sí que todas estas sanciones económicas, toda esta presión a través de la prohibición de venta de armas, obviamente el embargo sobre el petróleo, pues acaban siendo, como tú dices, un germen, una gotita más, ¿no?, en ese vaso que colma y que acabó pues con la abolición del apartheid. Algo que queríamos dejar aquí, pues por lo menos, oye, que a veces es un poco deprimente o triste que solo traemos casos negativos, pues en este caso nos vamos con uno positivo, por lo menos con un caso en el que las sanciones económicas, pues podríamos decir que fueron un éxito, aunque no haya una relación súper directa, pero que realmente fueron un éxito. Javier, como siempre, muchísimas gracias y te escuchamos con más rankings y más curiosidades el próximo lunes. Aquí estaremos.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.